Vamos a iniciarnos con nuestro último mensaje sobre la serie de las bienaventuranzas. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 7. Libro de Mateo capítulo 5, versículo 7. Ahí vamos a hablar de nuestras últimas dos bienaventuranzas del capítulo 5 del libro de Mateo. Leamos todo lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una vez más, leamos todos juntos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones y te damos gracias por tu misericordia en nuestra vida, y ayúdanos a aprender la importancia de ser misericordiosos para con otras personas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Leamos una vez más el texto bíblico, todos leyendo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una madre visitó a su hijo en la universidad. Al llegar a su cuarto, observó que en las paredes tenía más de una docena de cuadros cuestionables. Aunque su corazón se llenó de dolor, prefirió no decirle absolutamente nada. Unos días más tarde, la madre le envió a su hijo un paquete con un cuadro de Cristo. El joven lo colocó sobre su escritorio. Esa misma noche, antes de dormir, quitó el cuadro que estaba enfrente del cuadro de Jesús. La próxima noche envió otro cuadro a la basura hasta que todos los cuadros desaparecieron y solamente quedó el cuadro de Jesús colgado en la pared. De esa manera, Dios quiere que nosotros vayamos quitando de nuestra vida todas las cosas que están colocadas al lado del trono de Dios en nuestro corazón. Hagámoslo no porque queremos complacer a otras personas, sino porque realmente queremos complacer a Dios. Y esa es la expectativa de parte de nuestro Dios. En primer lugar, vamos a ver la bienaventuranza de los misericordiosos. ¿Qué significa ser misericordioso? Ser misericordioso significa tener un corazón compasivo, tener un espíritu perdonador. Ser misericordioso es tener la capacidad de perdonar a aquellos que nos han hecho mal. El perdonar es un esfuerzo deliberado, un acto de la voluntad para entender a la persona, llenar sus necesidades, perdonándoles y mostrándoles misericordia. La Biblia dice que somos perdonados si perdonamos a otros. Recibiremos misericordia si somos misericordiosos con otros. La persona misericordiosa tiene un corazón suave y un corazón tierno. Muchas veces los problemas de la vida endurecen nuestro corazón de tal manera que a veces no queremos ejercer compasión o misericordia por otras personas. Pero debemos recordar una cosa: la deuda que Cristo nos perdonó a nosotros fue extremadamente grande. Si Él no la hubiera perdonado, nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación en nuestra vida. Entonces, no hay nadie que nos deba a nosotros algo que sea mayor que lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo capítulo 6, versículo 12.
En la oración modelo que Jesús presentó a sus discípulos, encontramos en el versículo número 12 que Jesús nos enseña estas palabras. Leamos todos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, el perdón tiene la forma de un escuadro. Aquí estamos nosotros. Nosotros somos perdonados por Dios si nosotros perdonamos las ofensas que otras personas cometen contra nosotros. Dice la Biblia: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si la misericordia tiene que ser algo práctico, que debemos demostrar las personas, perdonando sus ofensas y asistiéndoles de una manera práctica en el momento de su necesidad. Alguien dijo: vivimos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Nadie puede cantar victoria hasta que nosotros estemos fuera de este mundo. Cada cristiano debe de ser misericordioso. Es más, todos los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, debiéramos de ser las personas más compasivas, las personas más misericordiosas que hay en el mundo. Cada cristiano puede exhibir misericordia si así lo desea, porque Dios ha exhibido misericordia para con nosotros. Puede que una persona no tenga dinero, no tenga bienes materiales para ayudarle a otros, pero puede ser compasivo y misericordioso. Vayamos a Isaías 58:7. Libro de Isaías, capítulo 58, versículo 7. Dice el texto bíblico: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Muchas veces le decimos a las personas que estamos dispuestos a servirles en lo que sea posible, pero en el momento que la persona solicita nuestra ayuda, no estamos disponibles. No nos escondamos de la persona que tiene necesidad. Pablo dice que debemos de pensar de nosotros no de una manera superior a otros, sino que debemos considerarnos en la necesidad de otras personas como a nosotros mismos. Dice la Biblia: el que cree estar firme, mire que no caiga. Dice las Escrituras: pero yo os alentaría con mis palabras, dice Job, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Muchas veces cuando muere alguien en una familia, tal vez no tengamos las palabras necesarias para consolarlos, pero podemos estar presentes al lado de la persona y con nuestra presencia podemos estar enviando el mensaje de aliento a una persona en el momento de la necesidad. Job, en el capítulo 6, verso 14, dice: el atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Dios siempre es misericordioso. La Biblia dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vayamos a Proverbios 19:17. Proverbios capítulo 19, versículo 17.
Leamos el texto bíblico. Dice así: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Leamos una vez más. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Qué interesante. Dios nunca dejará a una persona sin recompensa cuando ayuda a otras personas. Es más, Dios nos ha diseñado a cada uno de nosotros para servirle a otras personas. Nadie existe en este mundo como un llanero solitario. Todos hemos sido diseñados para prestar servicio, para ayudar, para asistir a otras personas. Cada uno de nosotros tiene talentos, habilidades que nosotros podemos usar para el bienestar común de otras personas. Veamos algunos ejemplos de misericordia a través de la Escritura. Una de las cosas que tenemos que reconocer es que la felicidad perfecta no es posible. Muchas veces nosotros buscamos la felicidad con el cónyuge. ¿Y qué pasa? El cónyuge falla y nos damos cuenta que no hay felicidad perfecta. Estudiamos una carrera para ser felices y resulta que esa carrera no nos dio la felicidad. Buscamos los placeres del mundo para tener felicidad y la felicidad no se encuentra allí. Invertimos tiempo con nuestras amistades para ver si encontramos la felicidad y la felicidad no está allí. Buscamos el entretenimiento para buscar la felicidad, pero la felicidad tampoco se encuentra en este lugar. No es posible la felicidad perfecta sin tener en cuenta la necesidad del mundo que nos rodea. ¿Sabe cuándo encontramos felicidad? Cuando venimos a Cristo Jesús y cuando podemos servirle a otras personas. Sentimos propósito en nuestra vida. No hay cosa más placentera que servir a otras personas, porque Dios nos ha diseñado para eso. Es más, recuérdense que nosotros somos embajadores de Dios. Por ejemplo, vamos a pensar en un embajador de los Estados Unidos ante Europa. Vamos a pensar en Inglaterra. ¿Usted cree que es una posición de honor ser un embajador de los Estados Unidos en Inglaterra? ¿Sí o no? Eso no. Es una posición de honor. ¿Ok? Los embajadores tienen comida gratis. Los embajadores tienen parqueos privilegiados. Los embajadores se pueden codear con altas personalidades, con los presidentes de las naciones. Tienen muchos privilegios los embajadores de una nación. Ahora déjeme decir lo siguiente. Usted y yo somos embajadores de un gobierno extranjero y el gobierno es el gobierno celestial. ¿Usted no cree que es un privilegio ser embajador de Cristo? Pero eso tiene una gran responsabilidad. Nosotros tenemos que representar correctamente al gobierno que nosotros representamos. No representamos a un gobierno terrenal, representamos al gobierno del cielo, al mejor y al eterno. Una persona puede tener dinero, puede tener talentos, puede tener conocimientos sin demostrarlos, pero la persona que tiene un corazón misericordioso tiene que demostrarlo para poder alcanzar él mismo misericordia. En la época en que el pecado no existía, no era necesaria la misericordia. Sin embargo, desde que el pecado llegó al mundo, la misericordia es absolutamente necesaria. Es más, esta mañana que nos levantamos, necesitamos de la misericordia de Dios y de la misericordia de otras personas. Al final del día necesitaremos misericordia de Dios. Y cada día necesitaremos la misericordia de Dios. Necesitaremos que esa misericordia sea renovada para que mañana podamos levantarnos de nuestra cama. El jefe de la cárcel allá en Egipto
tenía misericordia de José. Vayamos a Génesis capítulo 39, verso 21. Libro de Génesis capítulo 39, versículos del 21 al 23. No hay nada que podamos hacer en esta vida sin la misericordia de Dios. Veamos lo que nos dice el verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Oiga bien, que el Señor le dé gracia a nuestros jefes mañana en el trabajo, para que no nos corran, para que no den un reporte negativo de nosotros. Dios le dio misericordia al jefe de la cárcel para que tratara con misericordia a José. Necesitamos misericordia por todos lados. Cuando nos para la policía, necesitamos misericordia también. Cuando estamos frente al juez, necesitamos misericordia. Verso número 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Verso 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El cheque que usted recibe el próximo viernes es porque el Señor prosperó la mano de su trabajo o el trabajo de sus manos. Lo que usted obtenga, una casa, un carro, una ropa nueva, es porque Dios lo ha prosperado, lo ha bendecido. El estar en esta nación, Dios nos ha bendecido. Todas las bendiciones vienen de lo alto, dice la palabra de Dios. Todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba porque Jehová estaba con él. La pregunta no es si Dios está con nosotros. ¿Estás tú con el Señor? Alguien decía, ¿dónde está el Dios de Elías? La pregunta más bien es, ¿dónde están los Elías de Dios? Veamos otro aspecto, Josué capítulo 6, verso 25. Aquí se habla de una prostituta llamada Rahab. Mire qué interesante. Esta mujer prostituta aparece en el capítulo 1 de Mateo en la genealogía de Jesús. Es mencionada esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer protegió a los 12 espías que llegaron enviados por Moisés para espiar la tierra prometida. Vea lo que dice el verso 25. Leamos todos. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que en ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuando escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Qué le parece? Pusieron una señal en la casa. Dijo la mujer, yo lo voy a guardar, pero por favor protege mi casa y la casa de mis padres. Y le dijeron, si nos guardas del enemigo, nosotros libraremos tu casa de destrucción cuando tomemos la tierra por asalto en este lugar. La primera ciudad que conquistaron fue la ciudad de Jericó. Entonces, la mujer Rahab tuvo misericordia de los espías, y Josué y el pueblo de Israel tuvieron misericordia de Rahab y salvaron su vida y la vida de su familia. Y en el capítulo 1 de Mateo aparece Rahab en la genealogía de Jesucristo. ¿Qué le parece? Misericordia es algo importante en nuestra vida. Todos la necesitamos. Si nunca ejercemos misericordia en la vida de otras personas, esas personas nunca mostrarán misericordia en nuestra vida. Es más, para que podamos cosechar misericordia, tenemos que sembrar misericordia.
Simple y sencillo. La ley de la siembra y la siega. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Debe decirle, en Norteamérica, nosotros somos autosuficientes. Una de esas autosuficiencias e individualidad en los Estados Unidos es que cada persona lleva su propio automóvil. En nuestros países llevamos 10, 15 personas en un carrito chiquito. En Estados Unidos usted ve un carro, una persona en las carreteras. Por eso tenemos cantidades de vehículos, porque somos muy individualistas en Norteamérica. Bueno, hay un ave que es un ave solitaria. No existe otro animal tan solitario como el águila. El águila es un animal que nunca vuela en grupo. Siempre vuela solo. Sin embargo, el que vive rendido para su Señor, el que renuncia al compañerismo humano para disfrutar la compañía de Dios, tiene todo lo que necesita. Para seguir a Dios, amados, tenemos que seguirlo de manera individual. No lo podemos seguir con el mundo que nos rodea. Veamos lo que dice la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 32. Juan capítulo 16, versículo 32. Jesús le dice a los discípulos, muy pronto en el ministerio que están realizando, que habrían de confrontar una persecución. Vea lo que dice el texto. Leamos todos. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. No hay, oiga bien esto, no hay mejor compañía que tener en la vida que tener el compañerismo de Dios el Padre. ¿Sabe por qué? Porque todas las personas nos pueden abandonar. Si el ser humano es bien complejo y bien impredecible, si usted dedica su vida solamente a confiar en las personas y a invertir tiempo en otras personas, sin compartir el tiempo con Dios, sin pasar tiempo a solas con Dios en su palabra, un día usted descubrirá que no importa qué tanto tiempo haya invertido con otra persona, las personas le van a abandonar. Solamente hay una persona que nunca nos abandonará, se llama Jesucristo. Jesús dice, mire, esto pasó con Jesús. Si a Jesús lo abandonaron todos sus discípulos, uno de los discípulos lo negó, el otro dudó de él, el otro lo traicionó. Todo el mundo puede fallar, pero dice Jesús, pero realmente no estaré solo, porque el Padre estará conmigo. Imagínense si quedamos solos sin amistades o familiares y también estamos solos sin Cristo. ¿No le parece que sería aterrador vivir en este mundo? Es mejor cultivar entre todas las cosas el compañerismo con Dios, porque Él nunca nos va a abandonar en nuestra vida. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Leamos juntos el texto bíblico. Mateo 5, 8 dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una vez más, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vivimos en un mundo de muchas impurezas, tanto físicas como espirituales. La pureza del corazón solamente se logra por medio del poder limpiador de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
La pureza del corazón se mantiene por medio de la comunión con Cristo, su Espíritu Santo y su palabra eterna. La pregunta es, ¿cómo puede mantenerse un cristiano con un corazón puro en un mundo de pecado? Dios permite pruebas y tribulaciones en nuestra vida, a pesar de la pureza del corazón. La pregunta no es si vamos a tener pruebas, la pregunta es ¿cuándo las tendremos? El propósito de las pruebas y las tribulaciones en la vida es para poder profundizar el carácter de Cristo en nosotros. A veces pensamos que la vida cristiana es una cosa solamente de recibir a Cristo, venir de vez en cuando a la iglesia y ahí terminó todo. La vida cristiana requiere de compromiso. La vida cristiana requiere de dedicación. La vida cristiana requiere de disciplina, de constante comunión con Cristo. El propósito de las pruebas y las tribulaciones en la vida es para profundizar el carácter de Cristo en nosotros. Sin embargo, el cristiano que tiene un corazón impuro se llena de amarguras y contrariedades en medio de las pruebas. Es fácil. Nosotros nos podemos dar cuenta de qué estamos hechos en el momento de la prueba. Vayamos a Salmos capítulo 66, versículo 10. Salmo 66, 10. El salmista David dice estas palabras diciendo: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Leamos una vez más. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Si usted es un verdadero cristiano, usted debe saber que va a tener pruebas. Va a tener que ser refinado. Nosotros somos como una piedra en bruto. Dios tiene en sus manos un cincel y un martillo. Y en el diario vivir, Dios usará el cincel y el martillo para quitar de nosotros todo lo que no corresponde a la imagen de Cristo, hasta que quede solamente la imagen de Cristo en nosotros. Un escultor mira una piedra en bruto y él mira un caballo ahí. El que no es escultor no mira nada, mira una piedra. El escultor toma el cincel y el martillo y empieza a quitar de la piedra todo lo que no corresponde a un caballo, hasta dejar un caballo hecho de esa piedra. Nosotros estamos en el mismo proceso. Y para ello, Dios usará las pruebas en nuestra vida. ¿Cómo podemos obtener la pureza del corazón? La Biblia dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios está trabajando ahora mismo alrededor del mundo en cada cristiano. Cada uno de nosotros somos un trabajo en progreso. Estamos siendo refinados por Dios. Si resistimos el cambio en medio de la prueba, indicamos una de dos cosas: un corazón rebelde, o realmente Cristo no vive en nuestro corazón. Porque usted nunca ha visto una piedra en bruto que cuando el escultor le da un martillazo y aprieta el cincel, nunca hemos visto una piedra en bruto resistiendo que el escultor haga el trabajo en ella. O que la piedra se le corra para un lado y por el otro, y el escultor anda por allá con el martillo por todos lados. No, la coloca en un lugar y hace el trabajo de principio a fin. Nosotros somos como barro en las manos de Dios. El barro no tiene opinión. Ya ves que nosotros aquí hablamos de los derechos humanos, hablamos de los derechos constitucionales, de la Carta de los Derechos de los Estados Unidos,
cuando estamos en el proceso de ser transformados, no tenemos derechos, no tenemos voz ni voto. Somos barro en las manos de Dios. El barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me haces de esta manera? Y el alfarero puede deshacer el barro en cualquier momento y darle una forma completamente distinta. Déjeme decirle algo. No entraremos al cielo hasta que no tengamos el molde que Dios desea. En la medida que se aproxime el retorno de Jesucristo, el proceso de conformación a la imagen de Cristo será acelerado en nuestra vida. Somos santificados por medio de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿quién es la verdad? Cristo y su palabra. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. La plata, en su estado natural, es impura, al igual que el oro. El metal impuro se purifica al ser derretido en un crisol o vasija bajo altas temperaturas de calor. La palabra crisol viene del término latín crucibolus, de donde se derivan las palabras cruz y pruebas. Nosotros seremos derretidos. ¿Ves que en un momento de dolor nosotros nos derretimos completamente? Somos quebrantados. En la medida que el mineral se derrite, las impurezas salen a la superficie donde son removidas. El proceso debe ser repetido varias veces para producir un metal de alta calidad y bien refinado. Cada prueba que tenemos sale a la superficie algo que no corresponde a la imagen de Dios en nuestra vida. Y así seremos refinados en el proceso de nuestra vida hasta que seamos conformados realmente a la imagen de Jesucristo. Debe decirle esto. El cuerpo físico, al igual que nuestra mente y nuestro espíritu, necesitan ser purificados. Oigan bien esto. Algunos se están durmiendo, pongan atención. La purificación del cuerpo, oigan bien esto, la purificación del cuerpo es un proceso continuo que requiere de varias funciones corporales. El 92% de las impurezas corporales son realizadas por medio de los riñones. El otro 6% de las impurezas son removidas por los intestinos, por medio del uso de un purgante llamado catártico que sirve para limpiar los intestinos. El resto de las impurezas son removidas por medio de la piel y los pulmones. Si estos sistemas no realizan sus funciones de renovar o de remover las impurezas del cuerpo, entonces pensamos a experimentar dolores de cabeza, resfriados, gripe, diarrea y otros síntomas en el cuerpo. Signos de enfermedad. Necesitamos purificar nuestro cuerpo. Cuando los riñones están congestionados, la piel asume mayores funciones de purificación. Como resultado del exceso de trabajo, oiga bien, para las personas que trabajan 30 horas al día, 7 días a la semana, la piel empieza a desarrollar erupciones cutáneas, granos, espinillas llenas de pus y otros síntomas, porque no le damos al cuerpo su tiempo para poderse purificar. Veamos Salmos capítulo 12, versículo 6. Salmos capítulo 12, versículo 6. Veamos lo que nos dice el texto bíblico. Dice, las palabras de Jehová son palabras como plata refinada, ¿dónde? Purificada ¿cuántas veces? Oh, la palabra de Dios es más pura que cualquier otra cosa. Hay algunas personas que dicen que le piden al Papa que modifique la Biblia, que la refine, que la transforme. La Biblia dice que Dios
ha refinado su palabra en un horno 7 veces, la ha purificado. No hay palabra más pura, más refinada que la palabra eterna de Dios escrita en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? 4 tipos de oraciones que purifican el cuerpo. Una oración de ruego. Pablo dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. La importancia de una oración de alabanza. La definición exacta del término oración nos da una nueva perspectiva de su significado. Orar no solamente significa pedirle a Dios algo, también significa adorar. El término griego suke, significa adorar. El prefijo pro significa postrarse hacia, y la palabra suke significa ofrecer. La oración es una actitud de adoración expresada en reverencia, alabanza y compromiso a Dios, rendidos totalmente delante de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 21, versículo 13. Es probable que podamos convertir la casa del Señor en algo distinto a un lugar de adoración. Jesús confrontó este problema con los fariseos y los escribas y los religiosos de sus días. Mateo 21, 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué le parece? Es posible hacer de la casa del Señor cualquier otra cosa que no sea una casa de oración. Jesús dice estas palabras: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orad sin cesar. La oración, orar sin cesar, significa que todo el tiempo debemos tener una actitud de adoración delante del Señor. Vayamos al último pasaje bíblico, Juan capítulo 11, verso 41. Cada cristiano, como recipientes de la gracia de Dios, debemos tener un corazón lleno de gratitud delante de Dios. Juan capítulo 11, versículo 41. Dice Jesús en su palabra: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Tenemos que darle al Señor gracias porque Él escucha nuestras oraciones. Hechos capítulo 27, versículo 35. Hechos 27, 35. Por eso tenemos que darle gracias a Dios en todo. ¿Qué nos dice el texto? Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Por eso damos gracias a Dios por el pan, damos gracias a Dios por sus bendiciones, por la salvación, por su palabra, por Cristo, por su Espíritu Santo, por el cielo, por su muerte en la cruz del Calvario. Tenemos que dar gracias, gracias, gracias en todo tiempo. Dice la Biblia: entrad por sus puertas con acción de gracias, con cánticos de alabanza en la casa del Señor, porque el autor de la bendición es Dios, y toda bendición viene de lo alto. Vamos a orar. Padre, en esta hora, bendice tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tus cuidados, por guardarnos, por hacernos, Señor, recipientes de tu gracia.
de esa salvación tan grande que nosotros no podríamos comprar con todo el dinero de este mundo. Pero gracias porque en tu misericordia, tú, Señor, nos encontraste necesitados de ti y te compadeciste de nosotros y nos redimiste para honra y gloria de tu precioso nombre. Te damos gracias en el nombre eterno de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.